Muy buenas chicos, voy a explicarles la presentación que vimos o que subí a Cloud Campus la semana pasada sobre la Grecia antigua. Asimismo, vamos a iniciar con el tema de Roma, de la cultura romana, estas civilizaciones de la antigüedad clásica, recordando que ya la o las semanas antes de salir o de toda esta situación de emergencia que está viviendo el país, logramos ver Egipto y Mesopotamia como las dos primeras civilizaciones de la humanidad. Lo primero que debemos hacer a la hora de estudiar una civilización de este tipo, un país, un lugar, lo que sea, es importante siempre ubicarlo en el mapa mundi. Acá tenemos el mapa del planeta y nos vamos a ubicar en esta zona, que es el continente europeo, o lo que algunos llaman la parte europea de un continente grande, extenso, que es el continente euroasiático. Esta es la parte europea, solo esto es Europa. Acá nos vamos a ubicar en esta pequeña franja amarilla que se observa por acá, que eso es Grecia, mientras que aquí está Italia en color un poco más pálido. Acá tenemos un acercamiento justo a esa región. Aquí está Grecia en amarillo, que es un archipiélago, una zona costera con muchísimas islas, e Italia por acá. Vamos a ver cómo tanto Grecia como Roma se expandieron muchísimo a lo largo del planeta. El imperio de Alejandro Magno o Alejandro el Grande, que inicia acá en Macedonia y se extiende hasta incluso la India, llega a Egipto. Y por acá tenemos el imperio romano o la extensión del imperio romano que abarca Egipto también, esta parte de Asia, donde está Palestina, Turquía, esta parte de Europa, que actualmente es los Balcanes, España, Portugal, Francia, parte de Gran Bretaña, de la isla de Gran Bretaña, que es donde está Inglaterra. Y o hasta esos lugares llega el Imperio Romano, o llegó el Imperio Romano. Evidentemente, estos dos no fue al mismo tiempo, por supuesto, porque hay zonas que comparten. Los historiadores en Grecia lo que hicieron fue, o las personas que estudiaron esta cultura griega de la antigüedad, hicieron una división de acuerdo a ciertas características que tenían los lugares que iban encontrando. Y por supuesto la época, el tiempo en que estimaron se desarrollaron. Primero tenemos el periodo prehelénico, que dentro de este periodo, que es el más antiguo de la Grecia clásica, tenemos a las culturas cretense y a la cultura micénica. La cretense o minoica se desarrolló en 2700 a.C. en la isla de Creta, que es esta isla que está por acá, una de las islas más grandes del mar Mediterráneo. Y la cultura micénica se desarrolló alrededor de 1600 en el Peloponeso, que es esta otra región de Grecia. Momento de esplendor cultural, arquitectónico y artístico. Y aquí tenemos un par de manifestaciones de esta cultura que se desarrolló en esta región. La pintura, vean que si pensamos en las pinturas de Egipto y Mesopotamia son bastante diferentes. Siempre hay que contrarrestar a una y a la otra. Por su parte, por acá tenemos una máscara que es parte entonces de las manifestaciones artísticas que creaban estas personas. Después de este periodo tenemos al periodo dórico, que se da entre 1200 a.C. Aquí hay un retroceso cultural, pero surge algo muy importante, que son las polis o ciudades-estado, que fueron la base del desarrollo griego, como Esparta y como Corinto. ¿Por qué es tan importante este concepto de polis, de ciudades-estado? Muy sencillo. Si recordamos a Egipto, en Egipto hubo un imperio. Siempre hablamos del imperio egipcio. En Mesopotamia
No hablamos de un imperio mesopotámico, pero sí hablamos de que eh, habían grupos o civilizaciones que se establecían en el territorio de Mesopotamia y lo conquistaban. Entonces, lo que hablábamos en Mesopotamia era de que había un imperio asirio o un imperio babilónico, por poner dos ejemplos. En Grecia no fue así. No existió un imperio griego, ni existió un imperio de Atenas o un imperio de Esparta que dominara todo el territorio. Vimos el imperio de Alejandro Magno, pero ese es diferente y ya lo voy a explicar más adelante. Entonces, aquí lo que tenemos en Grecia era ciudades-estado, polis. Cada ciudad-estado tenía su propia independencia, por decirlo así. Ya más adelante, igual voy a abordarlo un poco más. Tenemos posteriormente el periodo arcaico entre los 800 y el 500 a.C. Aquí hay un nuevo auge cultural, como dice por ahí, y las polis, como alcanzaron cierto esplendor, empezaron a extenderse y fundaron colonias alrededor de prácticamente todo el mar Mediterráneo, en la costa europea, en la costa del norte de África e igual alrededor del mar Negro, que es este que está por acá. Sicilia, Italia, Francia y España, y todo eso ayudó al desarrollo económico de Grecia. Para el periodo clásico, entre el 500 y el 350 a.C., ya las polis que vimos que se desarrollaron tiempo atrás, acá crecieron y se consolidaron completamente. E incluso formaron confederaciones. ¿Qué son confederaciones? Bueno, resulta que a lo interno de Grecia no era que todas esas polis que se fueron creando, todas esas ciudades-estado vivían en armonía y en paz. No, ellas vivían en guerra, habían conflictos, habían luchas entre ellos por tener poder, por control de territorio, etcétera. ¿Qué hacían algunas polis? Bueno, formaron confederaciones. Es decir, distintas ciudades-estado decían, bueno, tenemos estos puntos en común, podemos hacer un acuerdo para unir fuerzas en aspectos comerciales, en aspectos económicos, ¿por qué no? En aspectos culturales. Y si hay una guerra, nos ayudamos entre nosotros. Entonces, eso era muy importante. Las dos polis más desarrolladas entonces, más reconocidas son, por supuesto, Atenas, que es la cuna de la democracia. Vivimos actualmente en democracia, una democracia que está inspirada en la democracia de Atenas, más en realidad es bastante distinta. Y por otro lado tenemos a Esparta, que era una organización militar, una ciudad-estado completamente militarizada. Si recordamos el video del de muy pequeños, del de niños, los ciudadanos de Esparta, las personas nacidas en Esparta, hijos de espartanos por supuesto, debían meterse al ejército e iniciar un entrenamiento que era a lo largo de toda su vida. Entonces, estas eran las dos polis más importantes. También en este periodo clásico se habla de que es el siglo de oro, es el siglo 5 antes de Cristo, por supuesto, con este señor que es Pericles, que es esta representación que está por acá, donde se alcanza el máximo esplendor cultural, social, político y económico, la democracia se desarrolla en gran forma. Entre el 500 y el 350, continuamos, perdón, con el periodo clásico. Acá, ¿qué es lo que sucede? Lo que les decía, los conflictos entre las polis, se dan algunas guerras en este periodo. La guerra del Peloponeso, que es Atenas contra Esparta, precisamente las dos principales ciudades-estado, las dos principales polis que se enfrentaron entre sí. Y más relevante aún, las guerras médicas que se dan entre el 490 y el 478 a.C., que Grecia se enfrenta a los persas. ¿Ok? ¿Quiénes eran los persas? Bueno, era un imperio que existía por la región precisamente de Mesopotamia. Está Irán, está
Irak y toda esa zona que se fueron expandiendo. Y en su expansión como imperio llegan a encontrarse con los griegos. ¿Qué es lo que sucede? Los griegos, a pesar de que existían conflictos entre ellos y demás, sí existía la noción de que había una cultura griega. ¿Ok? No todo el territorio de Grecia estaba unificado bajo un líder, ¿verdad? Ya vimos las ciudades-estado, un montón, pero sí tenían un mismo idioma, sí tenían los mismos dioses, tenían ciertas características, entonces eh, allá muy en el fondo se podía ver como una cuestión de identidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando nos invade un imperio más fuerte y quiere conquistarnos y arrasar con Grecia? Pues tenemos que unirnos, las distintas ciudades-estados se unen para luchar en contra del invasor gigantesco y poderoso. Periodo helénico, entre el siglo 4 y 3 a.C. Acá tenemos a Macedonia, que Macedonia es un territorio histórico y que actualmente es un país que queda al norte de Grecia, donde aparece la figura de Filipo II, que crea el Imperio Macedónico. Y ustedes saben, cuando veamos la palabra imperio, imperio se refiere a, o nos va a referir a expansión, a expandirse por territorio, en busca de más territorio. Filipo II no logra expandirse prácticamente nada, pero su hijo Alejandro Magno, que es esta representación que está por acá, sí lo consigue. Se extiende por Egipto, por Persia y llega a conquistar la India. Entonces vean cómo lo que es la historia. Acá vemos cómo en las guerras médicas Persia atacaba a Grecia, no lo logra conquistar al final de cuentas. Y más adelante en la historia eh, son los griegos, encabezados con Alejandro Magno, los que llegan a conquistar Persia y llegan incluso hasta la India. Entonces, esto es una extensión territorial gigantesca, uno de los imperios más grandes que se ha hecho en la humanidad, en un tiempo donde no habían automóviles, evidentemente, no habían aviones, mucho menos. ¿Y cómo hacían esto? Bueno, a pie o en caballo. Se movilizaban e iban conquistando territorios. Alejandro Magno hizo esto muy joven. Él inició como con 20 años y se expandió a lo largo de 9 años. Cuando él estaba regresando, porque al llegar a ese punto ya eran 9 años peleando, ya su ejército estaba harto, entonces él opta por devolverse. Cuando se va devolviendo, enferma y muere. Murió muy joven, 31 años. Cuando él fallece, pues todo el imperio de Alejandro Magno se divide en varios reinos. Básicamente desaparece el imperio de Alejandro Magno con la muerte de su fundador y Grecia pasa a formar parte del imperio romano y ahí es donde podemos decir que acaba esa independencia que tenía Grecia entonces. Pasando a Roma. De Roma, ¿qué podemos decir? Acá tenemos un pueblo que se ubicaba en esta zona, que era llamado el pueblo indoeuropeo, que empezó a expandirse por Europa, por parte de Asia incluso. Cuando hablamos de indoeuropeo, cuando vemos esa palabra indo, no pensemos en las personas de la India ni en indígenas. Es un concepto totalmente errado, entonces así se llamaba, pueblo indoeuropeo. Un grupo de las personas que, como vemos ahí, se estuvieron movilizando por el continente, se asentaron acá en la península itálica, que es donde está Italia, toda esta península, y formaron algo que se llamaba la Liga de las Siete Colonias allá por el 2000 a.C. 1000 años después, entre el 1000 y el 800 a.C., algunos grupos celtas se asentan en el norte de Italia y los etruscos, que era otro grupito que andaba por ahí, eh, otra cultura por decirlo así, ocuparon la región de Lacio en el centro de Italia
que es precisamente esta región de color rojo, que es donde está precisamente Roma. Para el siglo VIII, los etruscos unifican los territorios en la ciudad de Roma alrededor de los lazos culturales y religiosos y se convierte en un centro mercantil muy importante. Acá tenemos el escudo de la ciudad de Roma, que decía la leyenda que dos hermanos gemelos, uno Rómulo, el otro Remo, fueron abandonados por sus padres. Eso lo vamos a ver más en detalle en el video que vamos a ver sobre Roma posterior a Semana Santa. Fueron abandonados y fueron encontrados por una loba que los amamantó y los crió. Eso dice la leyenda de la fundación de Roma. Evidentemente ustedes saben que la leyenda o una leyenda no todo lo que se dice es real. Es una construcción más cultural. De ahí que, bueno, esto tiene mucho pues, de leyenda, de falso. Ya lo primero que ya se establece con la unificación que hacen los etruscos en Roma es que hace que aparezca la monarquía, que sea entre el 750 y el 600 a.C. 7 reyes con poderes civiles, militares y religiosos, y el primero de ellos fue Rómulo, que es uno de sus hermanos gemelos que les contaba antes. Luego tenemos la república, que sea entre el 509 y el 30 a.C. El rey fue reemplazado por dos cónsules. Cuando hablamos de monarquía, siempre hay rey. Acá en la república no hay rey. Costa Rica es una república, no tenemos rey, tenemos presidente. En Roma, en la república, no había presidente, habían cónsules o magistrados que eran elegidos por los ciudadanos. No todas las personas eran ciudadanos, ya vamos a ver quiénes eran ciudadanos y quiénes no eran ciudadanos. Todo esto de patricios, nobles, se va a detallar en eso más adelante en la parte social. Importante decir que los cónsules o magistrados, cuando había un periodo de guerra, eran sustituidos por un dictador. Si nosotros en la actualidad pensamos en un dictador, pensamos en una persona que tiene el poder y no quiere dejarlo y hace lo que sea a su antojo, sin importarle tanto la población, sino su bienestar y mantener el poder y tener el poder. En este contexto de Roma, que es donde nace ese concepto de dictador, era diferente, más bien se podía ver como algo positivo, eh, porque bueno, el dictador va a ayudar a solventar los problemas que la guerra podía traer consigo. Y entre el 27 antes de Cristo y el 476 después de Cristo aparece el Imperio Romano. El Imperio Romano, donde Augusto se convierte en el primer emperador y líder absoluto. Recordemos que el imperio, el emperador tiene poder absoluto. Y ahí, es decir, puede hacer lo que le dé la gana, básicamente. Y ahí empieza a expandirse desde Italia, Roma, conquista España, Portugal, Francia, una pequeñísima parte de Alemania, lo que es actualmente Alemania, la Gran Bretaña. Tuvieron que cruzar acá este estrecho de mar que se llama el Canal de la Mancha. Esta parte de los Balcanes, Grecia, que ya se mencionó antes, que lo que sucedía cuando cayó Alejandro Magno, cuando falleció Alejandro Magno. Grecia, esto que es lo que actualmente conocemos como Turquía, el norte de África, incluido Egipto, y esta parte que está acá, que es Palestina. Ustedes saben, justo ahora que estamos entrando en Semana Santa, que fueron los romanos los que eh, mandaron a crucificar a Jesús. Y acá vemos que esta parte nos acuerpa lo que dice la Biblia en ese caso, que eran los romanos los que estaban en el poder en ese momento en Palestina, que es donde está Israel. La estructura de organización social de Grecia. La importancia de la polis, chicos, de verdad, tienen que tener eso, meterse en la cabeza. Polis o ciudades-estado fue centro político, económico, religioso y cultural. Cada polis, cada puntito de estos negro, eran polis, eran ciudades-estado. Acá está Esparta, acá está Atenas, las dos principales.
Cada una era una ciudad-estado de todas esas. Ellas tenían su propia forma de gobierno, tenían su propio ejército, su propia economía, eran independientes entre sí. Se hacían las confederaciones que vimos antes, qué sé yo, que tres se juntan para no sé, sacar algún provecho en algo, para apoyarse y demás. Y por eso, otra vez le reitero, no existe un imperio griego, ¿ok? Y aspecto importante, los ciudadanos participan activamente en o de los asuntos públicos. Sociedad de Atenas, libres y esclavos. Dos grandes subdivisiones. Los esclavos eran personas que perdían sus derechos por un crimen, por deudas o personas que capturaban en las guerras. Por su parte, las personas libres se dividían en dos, los ciudadanos y los no ciudadanos. Dentro de los no ciudadanos, básicamente lo que teníamos eran mujeres, niños y extranjeros, esos tres. Mientras que dentro de los ciudadanos, que eran los que participaban de los asuntos públicos, de la política, podían ser elegidos, podían elegir, estaban y básicamente los ciudadanos, hombres griegos mayores de edad, eso, básicamente. Y para terminar ya la estructura y organización social de Roma, tenemos igual no ciudadanos y ciudadanos, los no ciudadanos, los esclavos, misma condición que en Grecia, mientras que acá también tenemos dentro de los no ciudadanos a los libertos, que eran esclavos que de alguna forma habían podido comprar su libertad y ya eran libres, sin embargo no tenían de mayor economía. Los ciudadanos, la plebe o los plebeyos, que básicamente era la gente del común, por decirlo así, del pueblo, que no caía en esta condición, ¿verdad? Ni de esclavos ni de libertos, por supuesto. Y también tenemos los patricios, van que están un escalón más arriba, eran más importantes. Los patricios ya tenían cierto poder económico, manejaban cierta estructura económica, tenían más dinero. Y también podían ser plebeyos enriquecidos, entonces patricios o plebeyos enriquecidos. Y por supuesto, en el punto más alto, los senadores y las personas que administraban el imperio. Así terminamos con esta explicación sobre la cultura griega y la romana. Este, cualquier duda o comentario que tengan pueden dejarlo ahí en el Classroom donde está esta asignación en la partecita de abajo a la derecha que viene como un cuadrito. Ustedes lean ahí y ahí pueden dejar un comentario sobre alguna duda o lo que fuera. Entonces estamos en contacto y muchas gracias por haber escuchado.